Así como quien no quiere la cosa, deciros que ya nos encontramos en el temario número 8 de los 12 que conforma el curso de manipulador de alimentos que dirige Antonio Rodríguez Carrión, que recordamos que es coordinador del Observatorio de Salud Especialistas Ya, donde podéis seguir el temario de este curso. Un temario fácil de seguir, de comprender y de poner en práctica, que es también lo que persigue este curso. Le damos la bienvenida a Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, María José. Buenos días a todos los oyentes de Radio Arcos. Y aquí estamos, como tú dices, pues ya en el tema 8. El tiempo pasa que vuela. Pues la verdad es que sí. Y queríamos en todos los programas, bueno, siempre le hemos agradecido, pero hoy queremos agradecerle esa labor que está realizando para que la población en general, bueno, la población arcense, la población ubriqueña, también todos los vecinos de la sierra a través de Canal Sierra Cádiz, bueno, pues puedan seguir este curso, el curso de manipulador de alimentos. Algo que hace usted meramente altruista. Sí, bueno, una de las misiones que tiene todo médico es, aparte de cuidar, cuando una enfermedad se ha establecido, es prevenir. Y una de las características de una buena vida es, además de hacer ejercicio, de llevarse bien con los vecinos, es una buena alimentación. Y eso ya los clásicos desde hace mucho tiempo pues lo decían. Una buena alimentación que consiste, entre otras cosas, en una buena higiene de los alimentos, una buena elección de la calidad de los alimentos, que sean saludables, y cómo cocinarlos. Cuando terminemos este curso, pues estamos preparando ya uno sobre cuál es la alimentación sana, más saludable, más barata, más económica y más rica en Andalucía. Así que ya comunicaremos. Ah, pues muy bien. Bueno, ya podemos deducir que hay una amplia gama, por supuesto, digo, aquí en nuestra tierra de productos maravillosos. Sí, no, efectivamente, y es que tenemos una huerta magnífica, autóctona, que muchas veces pues vamos por comidas un poco exóticas, que está bien de vez en cuando, como una curiosidad, ¿no? Pero que tenemos una huerta, en fin, maravillosa, y que muchas veces no sabemos exactamente la calidad o los nutrientes que tiene, y es simplemente por conocer y cómo manejarlo, ¿no? Los productos de temporada, los productos cómo cocinarlos de nuestros abuelos, en fin, que tiene una sabiduría extraordinaria y que muchas veces se olvida. Es cierto, es cierto. Bueno, pues está muy bien también recordarlo. Cuente con nosotros en el caso de que quiera también compartirlo aquí con la audiencia de esta casa de Radio Arcos. Vamos al tema de hoy, Antonio. Hoy vamos a tratar de cómo guardar los alimentos correctamente, es decir, hacerlo de manera adecuada es esencial para prevenir enfermedades y asegurar que los productos se mantengan frescos y seguros para el consumo. Efectivamente, durante los anteriores programas hemos ido dando algunas pinceladas sobre el almacenamiento, sobre otras técnicas sobre higiene alimentaria, y hoy vamos a incidir un poquito más detenidamente en ello. Y uno de ellos es la temperatura. La temperatura es un factor importantísimo en la conservación de los alimentos. Y así hay alimentos que caducan, como son, es decir, perecederos, ¿no?, que se llaman, como son las carnes, los pescados, los derivados de la leche y algunos vegetales, los cuales todos estos deben conservarse en la parte del frío, que no es congelador, es decir, en el refrigerador, y a una temperatura de 4 grados o menos. Esto es importantísimo para poder conservar los alimentos que consumimos frecuentemente en el día a día. Los alimentos que vamos a conservar durante más tiempo hay que congelarlos, pero siempre en una temperatura igual o menor a menos 18 grados, es decir, a menos 18, a menos 19, a menos 20, menos 21, y siempre congelarlo en porciones individuales. No aglomerarlos todo en un montón, sino en paquetitos individuales o en bolsas individuales, para que así podamos sacar lo que vamos a necesitar y descongelamos esa parte solamente, no que si cogemos una gran porción, pues entonces se descongela todo, y una vez descongelado no se debe nunca volver a congelar, a no ser que lo hayamos cocinado. Si lo hemos cocinado, entonces sí, pero en crudo no se debe volver a congelar un alimento que se ha descongelado. Y también es importante almacenar los diferentes tipos de alimentos por separado para así evitar la contaminación cruzada, que volvemos a encontrarla en este temario. Exactamente. Es uno de los puntos más importantes de la higiene alimentaria, tener presente la contaminación cruzada, que es cuando los gérmenes, los microbios, pasan desde un alimento que puede estar contaminado
naturalmente, como pueden ser las carnes crudas, los pescados crudos, y pasarlo a otro que ya está cocinado y que al cocinarlo pues se han destruido los microbios. Pasan de un lado a otro, está la contaminación cruzada, y ello es importante separar los alimentos crudos de los alimentos ya preparados. Por ejemplo, las carnes, los pescados, como ya hemos dicho, que están crudos, deben guardarse en recipientes que estén sellados y en las zonas bajas del congelador, en las zonas inferiores, las más bajas, para que si escurren los jugos de estas carnes, de estos pescados, pues esos jugos no vayan a caer sobre un alimento que ya está preparado. Así que siempre los alimentos que ya están preparados en la parte alta y los que están crudos en la parte baja del frigorífico. Importante también utilizar un embalaje adecuado, es decir, recipientes herméticos o bolsas de almacenamiento adecuada para cada tipo de alimento. Claro, si utilizamos bolsas que están deterioradas, que están un poquito rotas, pues entonces pueden pasar que unos alimentos que estén crudos, pues los microbios que pueden haber ahí, los jugos y los caldos, pasen a otro y se derramen en el sitio donde está guardado. Así que el embalaje debe estar perfectamente conservado. Y no sé si solemos hacerlo, el de etiquetar también y poner fecha a los alimentos con la fecha de almacenamiento para, bueno, pues saber, ¿no?, el tiempo que llevan guardados. Es importante. Cuando es un alimento que vamos a consumir en el día o al día siguiente, o 2 días como mucho, pues no hace falta poner nada. Pero si son alimentos que hemos comprado en cantidad y que nos van a durar muchos días, por ejemplo, en el congelador, pues es importante ponerle la etiqueta con la fecha de caducidad o la fecha en que lo hemos puesto en el congelador, de tal manera de que los alimentos, como ya veremos, los alimentos que se han comprado, primero, que son los que metemos en el frigorífico, los primeros que metemos, también van a ser los primeros que debemos sacar. Esto se le llama rotación de los alimentos, en el cual se aplica un principio que es el primero en entrar es el primero en salir, que significa que los alimentos que hemos adquirido deben colocarse detrás de los más antiguos, es decir, los más frescos deben colocarse al final, para que los más antiguos que están al principio seamos los primeros que cogemos, y así nos aseguramos de que estos alimentos no caducan ni se estropean. Es decir, que los alimentos más antiguos, que son los primeros que colocamos, pues deben estar al principio, para que sean los primeros en consumirlos. Son principios básicos de conservación de alimentos. Y ahora le parece bien, Antonio, podemos poner varios ejemplos de lo que serían actuaciones correctas. ¿Cuál sería su mejor almacenamiento? Carnes y pescados, ¿cuál sería? Sí, la carne cruda y el pescado deben estar en recipientes que estén correctamente, que estén muy bien tapados, sellados, y deben colocarse los crudos en la parte baja del refrigerador, del frigorífico, como hemos dicho, la parte más baja, que es también la más fría. Con ello se evita que los jugos que suelta la carne y el pescado crudo puedan caer y contaminar a otros alimentos. Así que situándolo en la parte baja, pues no contaminan, porque debajo de ellos no hay nada. Y siempre que vayamos a congelar, como hemos comentado antes, hacerlo en porciones individuales y siempre poniendo la fecha de la congelación. Si nos referimos a los lácteos, ¿cuál sería su mejor almacenamiento? ¿Dónde? Sí, los derivados de la leche deben estar siempre en la parte media, donde la temperatura es más constante, y mantener siempre los derivados de los lácteos en sus envases originales, en los que ya vienen desde que lo compramos. Bien. Si nos referimos ahora, por ejemplo, al pan y productos de panadería, ¿cuál sería la mejor opción? Sí, el pan y los productos de panadería frecuentemente se congelan y hay que hacerlo siempre en bolsas herméticas, en bolsas bien congeladas y solamente descongelar la cantidad necesaria. Es decir, que hacerlo, como hemos comentado, en porciones individuales. Hemos hecho sopa, algún guiso, que aquí las amas de casa, amos de casa y en cualquier establecimiento hostelero, de hacer guisos y bueno, pues suele quedar, ¿no? ¿Cómo podemos almacenarlo? ¿Cómo podemos guardarlo? Sí, la sopa y los guisos normalmente, y lo mejor es hacerlo en gran cantidad para no tener que estar continuamente haciendo pequeñas porciones. Entonces, lo importante es congelarlo en recipientes adecuados, sobre todo teniendo en cuenta que al congelarlo los líquidos se expanden, aumentan de volumen y que pueden romper el envase. Eso quizá alguien al principio, pues cuando empieza
en la cocina pues puede haber pasado, que llena una botella o un envase hasta arriba de líquido y con el frío pues te rompe la botella. Así que envases adecuados, teniendo en cuenta eso, que los líquidos aumentan de volumen y hay que dejarle un espacio de aire para que puedan dilatarse. Vamos a las frutas y verduras. ¿Cuál sería su mejor correcta almacenamiento? La fruta y la verdura es conveniente guardarla en los sitios específicos que ya tienen los frigoríficos, que son unos sitios donde están señalados verduras, frutas, porque mantienen ahí una humedad que es la adecuada y además están separadas de los alimentos cocinados. Y además también se recomienda que estas frutas y verduras tengan unas bolsas, se conserven en bolsas que están perforadas, que llevan un poquitito, para que así almacenen la humedad de forma adecuada. Alimentos cocidos. Los alimentos cocinados y cocidos deben estar en recipiente, como siempre, hermético y en la parte alta del refrigerador, siempre con la fecha en que fueron cocidos para que así no caduquen, es decir, que no pase el tiempo y se puedan estropear. Bien, para hacer una buena, digamos, congelación correcta, ¿cuál sería el modus operandi, Antonio? Sí, la congelación correcta es que una vez, si son alimentos cocinados, una vez que están cocinados, dejarlo enfriar a la temperatura ambiente. Cuando ya está a la temperatura normal ambiente, entonces cuando se debe meter en el congelador, porque si se mete cuando están calientes, pues entonces lo que hacemos es calentar el congelador y podemos alterar las demás comidas que hay dentro. Y envolverlo adecuadamente antes de congelarlo, utilizando papel de aluminio o bolsas de congelación o recipientes que hay ya específicos para el congelador. Y siempre con la fecha de la congelación. El etiquetado, como bien ha recalcado Antonio, es importante. También la rotación, es decir, asegurarse de que los alimentos más antiguos se consuman primero. Exactamente, eso es lo que se llama sistema FIFO. FIFO. Es un nombre raro, pero que son las siglas de una palabra inglesa que significa first in, first out, que es lo primero que entra es lo primero que debe salir. Es decir, lo primero que entra, que es lo más antiguo, debe ser lo primero que consumamos para evitar que caduque. Así que los alimentos que vayamos a consumir, que deben ser los que lleven más tiempo, debemos ponerlo siempre al principio del congelador o del frigorífico para que lo consumamos antes que caduquen. Es la manera, digamos, correcta, ¿no?, de almacenar los alimentos. En este caso nos estamos refiriendo al frigorífico, a la nevera. Pero claro, importante también la limpieza que debemos, ¿no?, de mantener en este lugar. Por supuesto, de vez en cuando hay que limpiar porque siempre puede haber alguna cosa que se derrama o alguna hojita de algún vegetal o algo, y siempre deben estar bien ordenados, bien limpios y revisar frecuentemente o regularmente la fecha de caducidad y ver si están mal estado, si alguna fruta se está estropeando o algo lleva más tiempo y se no ha pasado, pues retirarlo de los demás. Bien. Bueno, hemos visto los alimentos que deben de ir guardados en el frigorífico, en el congelador. Sí, es verdad que otros, por ejemplo, como los cereales, las legumbres, aceites, vinagre, ensaladas y conserva, lo podemos almacenar en la despensa. ¿De qué manera sería lo correcto? Los cereales y las legumbres y cereales de tipo todo derivado del trigo, del arroz y las legumbres, que son los garbanzos, habichuelas, lentejas, pues deben estar en recipientes bien cerrados para protegerlos de la humedad y de los insectos. Y después los aceites y los vinagres deben estar en lugar fresco y hacer posible oscuro, porque así se evita la oxidación, que pierdan muchos de los caracteres que tienen. Es decir, lugares para el aceite y vinagre, lugares oscuros y fresquitos. Y para las conservas y los productos que vienen en latas, colocarlos igualmente en lugares frescos y secos y siempre utilizar el sistema FIFO. Como hemos dicho, que lo primero que entra es lo que es más antiguo, pues debe ser lo primero en salir. Lo más antiguo debe ser lo primero en salir. Y con ello aseguramos que los productos estén siempre en buenas condiciones. Bueno, y no desperdiciemos nada, cuidado, que esa es otra. La de cosas que se nos echan a perder por eso, por un mal almacenamiento y que van directamente a la basura y no podemos consentirlo. Por eso es importante que lo más antiguo, es decir, lo primero que entró en el frigorífico, sea lo primero que vaya a salir. Es decir, que de vez en cuando hay que darle un vistazo porque cuando vamos buscando en el frigorífico, que digo yo, alguna comida, alguna fruta o algo, empezamos a apartar cosas de un lado para otro y lo desorganizamos todo.
y ya no sabemos qué era lo antiguo ni qué era lo moderno. Así que tenerlo bien ordenado es fundamental para que no caduquen los alimentos y no se estropeen. Si hemos dado, Antonio, ejemplos de actuaciones correctas, vamos a dar también algunos ejemplos de errores frecuentes que solemos cometer. Por ejemplo, no separar los alimentos crudos y cocidos. Sí, eso es muchas veces con la bulla, con la prisa, pues ponemos un alimento que ya está cocinado al lado de otro que está crudo. Entonces, eso es un error porque el alimento crudo puede tener microbios que pasan al que ya estaba limpio porque lo hemos cocinado, lo hemos frito, lo hemos asado, lo hemos cocido y eso ha matado todos los microbios, pero al ponerle al lado uno que está crudo, pues puede haber la contaminación cruzada. Es decir, que del crudo pasa microbio al que ya estaba cocinado. Ese es un error que hay que tener presente porque es relativamente frecuente. O, por ejemplo, no cubrir, ¿no?, con envases tanto la carne como el pescado. Claro, es decir, las carnes y el pescado deben estar siempre cubiertos o para evitar que la contaminación cruzada no se produzca. Y además los malos olores que produce las carnes y el pescado porque se estropean rápidamente. Y ya lo decía también anteriormente, congelar cantidades pequeñas, porciones pequeñas, lo que vayamos a utilizar en cada caso y no hacerlo en grandes cantidades juntas porque eso dificulta la descongelación. Totalmente, siempre en porciones que vayamos a consumir para evitar que tengamos que descongelar todo el material. Ya hemos comentado también en varios temas de lo importante que es lavar la fruta y verdura, pero no antes, ¿no, Antonio? No lavarla si la vamos a guardar. Exactamente. Lavar los vegetales antes de almacenarlo hace que estos vegetales se puedan estropear por la humedad que cogen con el agua, porque ello favorece el crecimiento de los microbios. Así que los vegetales envueltos en su material que traen, sus bolsas perforadas, se meten en frío y se lavan cuando se vaya a consumir. No se meten húmedas dentro del frigorífico. Otro de los errores es el de no etiquetar los alimentos y no hacer el llamado sistemas FIFO, ¿no? Nos decía Antonio, sí. Exactamente, sí, los alimentos que no vayamos a consumir inmediatamente deben etiquetarse y ponerle la fecha. Poner siempre al lado del frigorífico un bolígrafo o un lápiz con varios papelitos pequeños para que un papel cero o algo para que podamos pegarlo rápidamente en todo el alimento que vayamos a meter en el frigorífico. Muy bien. Algo que también quizá pequemos, Antonio, es el de sobrellenar el refrigerador, ¿no? Sí, cuando metemos demasiadas cosas y está el refrigerador frigorífico lleno, pues hace que las temperaturas no sean uniformes y entonces pues no se enfrían adecuadamente todos los alimentos. Debe haber cierto espacio de aire para que los alimentos se lleguen a enfriar adecuadamente. Y también es importante revisar algo que quizás no es uno de los errores que podamos cometer, no revisar regularmente la temperatura del refrigerador y del congelador. Sí, porque muchas veces los frigoríficos, por motivos que desconocemos, porque falta la luz, un día se ha ido la luz, ha vuelto a reiniciar o lo hemos limpiado, pues entonces a lo mejor las temperaturas son adecuadas. Entonces la temperatura en la parte fría, no congelable, es de 4 grados o menos. Y en el congelador debe ser de menos 18 grados o menos. Esa es la temperatura adecuada. ¿Qué otras acciones hacemos erróneamente, por ejemplo, Antonio, con los cereales y las legumbres? Pues muchas veces pues dejamos los cereales y las legumbres en espacios abiertos y entonces esto puede atraer la humedad y los insectos y estropear estos alimentos. También, por ejemplo, los vinagres. Hemos dicho que deben estar en un lugar que esté oscuro y fresco y no guardarlo nunca cerca de una estufa, en lugares donde haya calor, porque eso hace que se pongan rancios. Como así también los enlatados y conservas hay que ir revisando periódicamente, ¿no?, la caducidad, que muchas veces, como dice, lo dejamos ahí al fondo de la despensa, no nos damos cuenta que la tenemos y cuando venimos a utilizarlo ya ha pasado la caducidad. Claro, porque cuando compramos, venimos del mercado, pues vemos y lo vamos poniendo delante, entonces siempre comemos que está delante, que está recién comprado, pero claro, el que pusimos al principio siempre está en el fondo del pobre. Y debe ser al revés, cada vez que lo compramos, el que hemos comprado se pone al final, y el que está al fondo se va adelantando para que podamos
consumir primero los que son más viejos. Muy bien. Bueno, pues son consejos, tanto ejemplos en los que actuamos bien, que sería buena actuación, la correcta actuación, como también los errores que podamos cometer. Por ello, Antonio, sí nos gustaría que dentro de este tema, cómo guardar los alimentos correctamente, nos facilite, si le parece bien, unos consejos prácticos para mantener una correcta almacenamiento de ellos. Sí, especialmente en el frigorífico. Sí. Hay que limpiarlo regularmente para que no se acumulen las bacterias ni el moho. Y también es importante revisar las puertas para que las puertas de frigorífico cierren correctamente y no haya fuga de aire frío. Eso muchas veces pues se nos pasa. También es importante que de vez en cuando analicemos las fechas de caducidad de los alimentos para que no se echen a perder. Y también recordar, por supuesto, que toda la persona que esté en un sitio donde se maneja alimentos con cierta regularidad debe tener información permanente, recordarlo que en su momento, en un curso, en un taller o en alguna actividad de este tipo, pues aprendió. Y por ello, por ejemplo, en la formación de certificación de higiene alimentaria, de los bares, de los restaurantes, a todos los trabajadores, se les recomienda que al menos cada 5 años renueven estos conocimientos a través de un curso o de un taller para que ciertos aspectos que con el tiempo se pueden ir olvidando, pues siempre queden fresquitos. Como así esperemos que esté siendo útil este curso impartido por Antonio Rodríguez Carrión, que recordamos que detalladamente, más ampliamente, podemos obtener más información acerca de este tema, pues tanto en un enlace de vídeo como de artículo, en el que el vídeo habla del almacenamiento de alimentos y el artículo cómo almacenar los alimentos de manera segura en casa. Todo ello a través de la página www.especialistasya.com, como así también este mismo programa en radioarcos.com. Antonio, pues vamos a ir dejando ya el temario, decíamos, número 8, y trataremos la próxima semana el 9, que trataremos, por ejemplo, de las principales zonas que vamos a controlar para evitar contaminaciones. Hay ciertas zonas de donde trabajamos en la cocina, que es donde se acumulan los riesgos, y ahí hay que tener especial cuidado de las ratas, los ratones, la humedad, el frío, en fin, una serie de detalles que muchas veces se nos pasa y que es bueno recordar. Está muy bien de refrescarnos la memoria. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por la atención prestada esta semana y le esperamos la próxima. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, María José, y con todos los oyentes de Radio Arcos. Hasta la próxima semana.